Imagina't que 8 desaprensius et foten una pallissa. Amb cadenes, bats de béisbol... Et deixen totalment estabornit. I, bueno, vas a denunciar i et diuen que no, que tu ningú t'ha fotut una pallissa. Que tot és imaginació teva, o que menteixes, o que és un problema de la teva ment. Com et sentiries? Dubtaries de tu mateix? Et diuen que ets un paranoic. Et diuen que estàs malalt. Et diuen que el millor que pots fer és ingressar-te i cuidar-te. Et sentiries totalment desolat. Una vegada dins, creuries que els teus problemes s'han acabat. I sabeu el que us dic? Que acabarien de començar. Cuando te ingresas a un psiquiátrico, normalmente entras tú primero, solo. Entras tú y cuentas tu versión de la historia. Vale, el psiquiatra o el psiquiatra te toma datos. Luego entran tu padre, tu madre, tu hermano, tu tutor, quien sea, y entonces ya hablan con ellos, hablan con el psiquiatra, le explican qué es lo que ha pasado los últimos días, por qué está aquí. Entonces el psiquiatra decide si ingresa o no ingresa. En mi caso, tuve mala suerte. Me ingresé el día 28 de febrero, viernes. Y estuve viernes, sábado, domingo, porque el psiquiatra lo visitaban entre semana. Estuve 3 días, todo el fin de semana, todo. Hasta el psiquiatra no ve la orden, no me puedo soltar. Pero claro, además, mientras estás atado, estás brotado. No, mientras estás atado te estás meando vivo. ¿Estáis bien? ¿Se ha unificado un poco la energía? ¿Sí? ¿Podemos empezar a trabajar más? Ok. Vamos a trabajar el momento del psiquiátrico. Momento, me gustaría partir de una conversación en la que tu madre decide ingresarte, ¿vale? Y vamos a improvisar para ver qué pasa, ¿vale? Ay, ¿cuánto tardan? Estos médicos me están poniendo nerviosa ya. Pero pues espera más, mamá, encima que estoy aquí por ti y ahora no viene nadie a atenderme. Un poco más, hija mía, cariño. No puedo. Un poco Llevamos más. aquí 1 hora y media, mamá. Sí, tú tienes todos los posibles para salir de esta, pero tienes que aceptar ayuda ahora. Va, hija mía. Va, esta situación es insostenible. Le tendrás que decir todo lo que te pasa, Mudena. No le ocultes nada. ¿Qué es lo que me pasa, mamá? Hija mía, tú no te notas que estás mal. Hija mía, tú le has de decir que no duermes, que estás muy alterada, que tus nervios están a flor de piel. Y ya sabes que te va a dar medicación. Medicación. Pastillas, ¿no? Todo se soluciona con pastillas, mamá. ¿Tú crees? Ya te fumas tus porros, ¿no? Hija mía... A lo mejor lo tendría que probar y irnos de aquí. Estamos a tiempo. ¿No? Venga, por favor, hazlo por mí, como le decías, tal. Se queda contigo, súper sentida, poco a poco, y va a haber como un momento de sueño. No sé, esto aquí... Yo no puedo más. De verdad no viene nadie. Me tienen olvidada, mamá. No, cariño. Vámonos. Ya se sabe, quien espera desespera. No más tanto, es más... Va, cariño, va. Estoy desesperada, estoy rabiosa. Va, venga. Porque no quiero estar aquí. Venga. Respiración Venga. lento. Fue divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con
enamora de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Gracias. ¡Ole! Just quan vaig entrar al psiquiàtric, el primer que vaig veure van ser unes mirades de patiment brutals. I vaig dir, ai, vas. Cadascú dintre la seva bogeria, però amb unes mirades de patiment de dir, uf. Yo me acuerdo cuando entré a Belviche que veía una que estaba colgadísima con una muñeca en la mano y andando por el pasillo así, que parecía de película de miedo. Claro, es que cuando estás en crisis y no te preocupas de cómo tengo el pelo, o ya cuando te vas recuperando ya... Però quan estàs allí, cada un està a su bola. A mi em tanquen perquè sóc un perill públic, t'ho dic de veritat, per la meva salut. No poder dormir, no poder... Però quan estàs en deliri, l'única manera de frenar-te és la que tenen a la sanitat, és aturant-te i contenció farmacològica perquè baixis. Hi ha gent que es va psiquiatritzar bastant sovint. Hi ha gent que quan es nota una mica es va allà mirant en prou, no sé què. Però hi ha molta gent que entra per la força quan és totalment injust. I hi ha gent que és que perquè ja se n'adonen els altres, tu no vols, però bueno, estàs allà, estàs a dintre aquella presó. Hi ha ingressos xungos i forçosos a l'hòstia, Sí. Però denunciables. La escena hay que evolucionarla hasta otra cosa, hasta que ya llega el momento momento más clínico, ¿vale? Entonces, me gustaría que hablásemos un poco ahora de eso, una contención. Todo o muchos de vosotros habéis vivido una contención, entonces me gustaría que vosotros me dijese, no cómo es, porque no me interesa tanto que vayáis a vuestra experiencia, sino más el qué es fuerte para contar hacia afuera, qué de verdad necesitamos destacar de eso. Jo en el meu cas me'n recordo que va haver un moment que dius, bueno, em rendeixo ja perquè no... Era absurd lluitar, no? Amb 7 o 8 persones a sobre teu. Arriba un punt que dius, no... Per la gent que faci de personal sanitari, ¿vale? Per donar-li una unitat, ho farem amb la bata verda. Poden ser 3, poden ser 4, després veurem què necessitem a nivell estètic perquè funcioni. ¿Vale? La sèrie... el coll. La puedes tumbar también. I a terra i a terra. Perquè a nivell teatral funciona més... Així, aquí a darrere, els braços. L'altre que es posi aquí... A vosaltres us ho van fer? A veure... Això, hi ha tensió en el vostre cos. Vero, Cèlia i Sar, hi ha tensió. Sí, el que estava pensant que potser si l'Isard va per darrere la presència d'un home és més xunga. Ho podem canviar. La presència d'un home potser té més força. Agafa tu els braços, Isard. A veure... No, bueno, així. También suele ver a la persona preparando la jeringuilla, la inyección para... podría ser. De ese momento de la canción tan maternal, tan primitivo, tenemos que salir para ir a esto, ¿vale? ¿Probamos todo con movimiento ahora? ¿Sí? Tranquila, cariño. Señora, por favor, venga conmigo, acompáñeme. Ay, mira, ya te van a visitar, cariño. Sí, ya está todo preparado, venga conmigo. ¿Dónde va? No se preocupe. Siga por Tranquila, aquí. cariño, que está por ti. Mira, los familiares no se preocupen, ya está bien. Mamá, mamá, mamá,
hi ha perquè no t'ha trobat gent així al psiquiàtric. Vaja, així és. Quan entres, que te quedes... Pitjor, jo em vaig quedar... Te quedes petrificada. Com m'han posat, Déu meu. Jo un cop que vaig entrar, que em sembla que era el primer cop, vaig dir, dice, si te cambiamos de planta tendrás que ir a matarme, pero yo con esta gente no quiero quedarme, atarme. Unes trenes allà, tota maquillada. Allà. Sobretot el primer dia quan entres. La teva primera vegada de l'ingrés. Allò és bestial, eh? I mira que representa que tu entres i estàs malament.